Muy buenos días para todos. Buenos días. El Señor les bendiga. El Señor les guarde. El Señor les proteja donde quiera que vayan, cada día de sus vidas. Que el Señor, tal como dice el Salmo 121, Él no dejará de ser su sombra desde ahora y para siempre. Y aprenda algo. Muchos, sobre todo en este país o en estos países latinos, muchos hombres se quedan en la casa y no van a la iglesia porque se creen machos, porque se creen muy valientes. Pero ¿sabía usted que son los más cobardes? Valientes son ustedes que están aquí. Valientes son ustedes que se levantaron y que se esforzaron por venir a la iglesia del Señor. Y como hombres los felicito, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio, para que estemos aquí. Esos que se quedan en la casa diciendo, vaya usted, ore por mí, esos son unos cobardes y son mentirosos. Esos no creen en el Señor. Y esos, si siguen así, están predestinados a la perdición eterna. Por eso es que debemos nosotros ser luz para ellos. Y aunque estamos pocos, esos pocos que nos reunimos, estamos siendo formados para ser valientes y esforzados hijos de Dios. Amén. Amén. Por eso estamos en esta serie que se llama Lo que Jesucristo exige de mí. Porque Él fue el que se humilló por nosotros. Él fue el que nos amó. Desde antes de la fundación del mundo nos amó. Y vino y se puso por nosotros. Y murió en la cruz. Y derramó toda su sangre. Y nos extendió su gracia. Gracia soberana para darnos el oportuno socorro. Para que hoy pudiéramos decir que le amamos. Que deseamos obedecer sus mandamientos. El día de hoy tenemos este mensaje que se llama Jesucristo exige mi arrepentimiento. Y como les dije al comienzo de esta serie, me gustó ponerlo en primera persona para que lo repitamos aquí todos estos domingos. Nos hacen falta con 6, 7 domingos tal vez. Y es importante que lo repitamos. Repite conmigo. Jesucristo Exige mi arrepentimiento. Otra vez. Jesucristo exige mi arrepentimiento. Es en primera persona. El Señor nos habla en primera persona a cada uno de nosotros. Y vamos a leer varios pasajes que tengo aquí de la palabra del Señor. Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente y empezamos con Mateo 4:17 y dice así: a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. En Lucas 5, 31 al 32 dice así: Jesús les contestó. Yo lo que estoy resaltando con estos versículos que estoy leyendo es que tengan en cuenta la palabra arrepentimiento, que es el mensaje del día de hoy. Y en Lucas 5, 31, 32 nos dice: Jesús les contestó: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores
y necesitan arrepentirse. En Mateo 12:41 nos dice: el día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora hay alguien superior a Jonás, está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. En Mateo 12:6 nos dice: les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Mayor el servicio de los discípulos que servían en el templo de Jerusalén. Jesús no solo es mayor que el templo asociado con los sacerdotes, sino también mayor que los antiguos profetas como Jonás. Y en Lucas 13, del 3 al 5, nos dice: de ninguna manera, y ustedes también perecerán, a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Amados, en esta lectura que acabo de hacer de estos versos anteriores, vemos claramente que la primera exigencia que el Señor Jesús hizo en ese tiempo cuando se inicia su ministerio fue llamar al arrepentimiento de sus pecados. Y ese fue un mandato que Él expresó indiscriminadamente a todas las personas dispuestas a escucharlo. En otras palabras, tú vienes a la iglesia, yo vengo a la iglesia. Cualquier persona que vaya a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no debe ir a la iglesia con motivos y razones equivocadas. No debe ir a la iglesia para que Dios lo bendiga, aunque Dios lo bendiga. No debe ir a la iglesia para que Dios lo prospere, aunque Dios lo prospere. No debe ir a la iglesia persiguiendo motivaciones equivocadas, porque Dios ya tiene preparado para cada uno de sus hijos las bendiciones que Él ha elegido para los que le aman y obedecen sus mandamientos. Por lo tanto, nuestra verdadera razón de asistir a la iglesia es que vayamos siempre a examinarnos a nosotros mismos para mirar cuáles son nuestras motivaciones y de verdad arrepentirnos de nuestros pecados delante del Señor. Porque ¿sabe qué? Cada segundo que pasa, cada minuto que pasa en nuestra vida, estamos pecando contra Dios. Siempre lo estamos haciendo. Cuando nos resistimos, cuando el Señor está enviando un mensaje de su palabra y en nuestro corazón sentimos algo que se opone, algo que nos enoja, algo que nos redarguye, algo que no nos hace sentir bien, algo que nos llama, algo que nos toca en lo profundo, que nos hace sentir mal, ahí está el pecado que se opone al Señor. Y es necesario que entonces meditemos seriamente en cuánto necesitamos de nuestro arrepentimiento. Fue el llamado a un cambio radical en el interior nuestro. Dios llama a los hombres a que nos miremos interiormente, a que miremos qué pensamos, qué sentimos, qué deseamos. Por eso es que fuimos hechos a la imagen del Señor y a su semejanza. Fuimos hechos
conforme a su imagen y a su semejanza. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos la capacidad de pensar, la capacidad de discernir. Aún la persona con el nivel más bajo de educación puede asistir a la iglesia, pero el Señor le dio unas condiciones especiales para que llegara a conocer a su Dios, que no importa cuál sea nuestra condición social o estrato social, a todos nos concedió la gracia para que pudiéramos venir al camino. Pero el Señor provee arrepentimiento solo para unos. ¿Sabía usted eso? Y usted está dentro de esos elegidos. Por eso dice, el que robaba ya no robe más, sino que trabaje con sus manos y así provea para los suyos y para quienes estén en necesidad. Muchas veces creemos que Dios nos perdonó nuestros pecados para que prosperemos en lo que hacemos, para que guardemos para nosotros y los demás verán. No, el Señor nos enseña que cuando nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces nuestros ojos espirituales se abren y empezamos a mirar a nuestro prójimo, a nuestros familiares que no conocen del Señor todavía, empezamos a mirarlos con compasión, con anhelo por ayudarlos, por amarlos, por orar por ellos, por bendecirlos, por saber que si hoy se mueren, ¿a dónde irán? Entonces debemos seriamente cada uno de nosotros pensar en eso. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es mucho más que la mera pena por haber pecado o el tener una mejor conducta. El arrepentimiento viene de la palabra griega metanoeo o metanoia, que significa que señala un cambio de dirección, una meta, un lugar a donde tenemos que ir, un lugar en lo que tenemos que pensar acerca de nuestras percepciones, un lugar donde debemos encaminarnos con propósito para encontrar el verdadero propósito de vida, para que llevemos una vida con propósito en esta tierra. En Lucas 3, 8, 11, 13 y 14 dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y vuelvan a Dios. Si tienen dos camisas, si tienes dos camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. No recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Aquí el gobierno, la palabra del Señor está hablando para todos. Los que están en gobierno, los que gobiernan, los que son líderes de su hogar, los que trabajan, los que tienen un trabajo pequeño o un trabajo grande. Dice, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Esto significa que arrepentirse es lo que sucede dentro de nosotros. Luego este cambio conduce a los frutos de una nueva conducta. Y piensa en esto. Hay gente que piensa de una manera tan egoísta que una vez conocí a un hombre en Bogotá. Yo era comerciante en esa época. Y conocí a un hombre que entraba al lugar donde yo tenía mi oficina. Yo era un joyero. Yo vendía joyas por mayor. Y ese hombre entraba a pedir limosna. Y de vez en cuando, en ese tiempo yo no conocía
a Dios, no sabía nada de Dios, era un impío. Trabajaba bajo mis propios intereses y mis propios parámetros. Pero un día ese hombre que pasaba todos los días por ese lugar, se empezó a escuchar en la cuadra, porque él vivía ahí cerquita, se escuchó que se murió Venancio. Y la policía la llamaron y fueron y lo encontraron. Y la casa donde él vivía era casa propia. Pero dice la policía en el informe que entregaron que encontraron la casa en todas las habitaciones, llenas de monedas, de billetes y montones de ratas alimentándose de los billetes que ese hombre todos los días llevaba allá. Era un avaro, era una persona que solo se preocupaba por sus propios intereses, a tal colmo, y tenía en el primer piso 2 locales arrendados que le generaban renta, y era un hombre solo, y se le dedicaba a pedir limosna. Y muchos de nosotros actuamos de esa manera y no nos arrepentimos, y todavía llegamos a pensar: es que lo mío es mío y nadie me lo quita, y yo tengo que ahorrar, y yo tengo que hacer esto, y yo tengo que guardar porque a mí nadie me va a dar. Y se le olvida que Dios es soberano, y así como ese hombre un día amaneció muerto y jamás pudo disfrutar de las mismas riquezas que tenía por su avaricia, así mismo hoy puede suceder en la vida de una persona si sigue con sus pensamientos egoístas, en lugar de estar participando de la economía del reino de los cielos. Y la economía del reino de los cielos funciona amando al prójimo, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo un corazón generoso adentro, para que sus hechos demuestren que verdaderamente es un cristiano, un hijo de Dios. Amén. Amén. Jesús exige entonces que experimentemos ese cambio interior. Una clara determinación para nuestra vida es que debemos entender que el pecado es un claro ataque, es un directo ataque en contra de Dios. Cada que decimos: esto es mío y nadie me lo quita, esto lo voy a guardar, esto lo voy a atesorar porque es que yo tengo que prosperar hacia el futuro, eso es un ataque directo en contra del Señor. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a Él: usted no tiene poder sobre mi vida, la vida yo la gobierno a mi manera. Y esa persona está en una afrenta permanente en contra del Señor. ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué? Debemos preguntarnos, ¿por qué pensamos de esa manera? Pues porque somos pecadores, tan sencillo como eso. Pecamos porque somos pecadores. ¿Recuerdan Lucas 5, 31, 32? Es a los pecadores, a los que reconocen la necesidad de ser cambiados. Es a los que Él llama al arrepentimiento. Hay unos que se creen justos. Hay unos que creen que no necesitan de Dios. En la parábola que nosotros estudiamos el año pasado, ¿se acuerdan? En la serie de las parábolas que estudiamos la parábola de el hijo pródigo. ¿Recuerdan que ese hijo pidió su herencia y se fue y la desperdició viviendo perdidamente y consumió sus bienes con rameras? Pero ¿qué pasó cuando ese hijo vuelve en razón y se arrepiente? Lo primero que dice es: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero muchos de nosotros pasamos por la vida sin siquiera pensar en esto.
Muchos de nosotros vivimos ahogados en nuestras propias necesidades, diciendo, no, esto no puede ser así, esto tiene que ser como nosotros lo hemos venido haciendo. Trabajemos un poquito aquí, otro poquito allí, hagamos esto allí, abstengámonos de esto, nosotros no tenemos derecho a esto y aquello, y vivimos como si fuéramos ratones de panadería, mirando a ver cómo guardamos un poquito de harina más y más para el otro día, cuando el Señor dice, Él es nuestro Señor y nuestro dador y nuestro proveedor. Él siempre suplirá todas nuestras necesidades y por eso es que nos llama hijos de fe, de la fe en el Hijo de Dios. Pero no vivimos así porque todavía somos egoístas, porque todavía pensamos que tenemos que guardar, que tenemos que atesorar, porque todavía pensamos que lo que compramos es exclusivamente para nuestro uso y jamás pensamos en el otro, en el que no tiene nada, en el que sufre, en el que está... Mire, hay personas que están viviendo en una soledad tremenda, pero ni siquiera se nos ocurre visitar a alguien para acompañarlo en su soledad. Y somos ricos porque tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos padres, estamos acompañados, pero muchas veces no nos acercamos al otro que vive solo, que tiene soledad, que tiene dolor en su corazón. No nos acercamos y consideramos que no vamos a visitarlo porque no tenemos que llevarle. Estamos siendo egoístas. Estamos siendo altamente egoístas y estamos afrentando en contra de nuestro Dios. Muchos enfermos, montones de enfermos. Aquí en esta iglesia local, estos últimos 15 días, 20 días, montones de enfermos. ¿Has orado por alguno? ¿Has estado doblando rodilla por alguno? ¿Has visitado a alguno? Piensa en eso. ¿Se acuerdan lo que dice en la oración del Padre Nuestro? En una de sus partes dice, Padre, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Eso está en Lucas 11:4. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que los pecados que Dios perdona se comparan con los pecados que las personas cometen contra nosotros. Por lo tanto, Jesús opinaba que el pecado deshonra a Dios y nos pone en deuda para restablecer el honor divino que nosotros difamamos mediante nuestra conducta o actitud denigrante hacia Él. Recordemos lo que decía yo hace unos minutos. Todo pecado es contra Dios y obviamente contra nuestro prójimo. Pero al primero que debemos poner nuestra mirada, cuando tenemos un sentimiento egoísta, cuando tenemos un pensamiento egoísta, cuando no somos capaces de compartir la librita de arroz, en ese momento estamos teniendo pensamientos egoístas y debemos pedirle perdón al Señor por esos pecados y arrepentirnos y venir a Él y entregarnos, humillarnos bajo su poderosa mano, porque estamos afrentando contra Él. Y eso lo hacemos diariamente. Y no se nos olvide algo. Muchas veces llegamos a medir nuestros términos de comunión con Dios de acuerdo a cómo va nuestra economía. Y eso es una falacia total. Hay quienes dicen, no, estoy muy bien. Debe Dios estar muy contento conmigo porque mire lo bien que me va.
Y el Señor dice, necio, cuídate porque esta noche pueden venir por tu alma. Marcos 10:45 nos dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. Esa deuda Jesús mismo la pagó por ti y por mí. Él vino y se puso. Nosotros no teníamos ni siquiera la más mínima posibilidad de adquirir algo del Señor. Ni un perdón, ni un ápice de perdón. No merecíamos nada, pero por eso Él mismo nos amó desde antes de la fundación del mundo y vino y se entregó en sacrificio vivo para perdonar nuestros pecados. Esa es la compasión que nosotros debemos experimentar de nuestro corazón. ¿Cómo queda entonces nuestra oración donde decimos, dame, 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 y no paramos de ahí? Está bien que le pidamos al Señor, pero ¿y cuándo damos? ¿Cuándo nos humillamos? ¿Cuándo nos postramos? Preciosa Iglesia Visión Colombia, es necesario que nos arrepentamos. Y arrepentirse significa experimentar un verdadero cambio de mentalidad para que podamos a Dios como verdaderamente es Él, hermoso, grande, glorioso, soberano, poderosísimo en amor, poderosísimo en compasión. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo esperamos que llegue ese verdadero cambio en nuestras vidas? Y miren esto. Hay gente, y me perdonarán si toco algún corazón aquí hoy, pero tengo la necesidad de decirlo. Hay gente que dice o piensa, yo no sirvo, yo no esto, no aquello, no ofrendo, no me presto para el servicio en la iglesia porque es que yo soy indigno, y lo que no sabe es que está siendo el más orgulloso dentro de la iglesia del Señor. Porque el Señor nos hizo dignos a todos los que le amamos. El Señor nos dignificó, pero hay algunos que dicen, aún así me sigo sintiendo indigno. Y por eso no voy a la iglesia. Y lo que está haciendo es un orgulloso, terriblemente orgulloso. En Juan 8:42, Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Él vino a hacer lo que el Padre le envió. Y nosotros somos llamados y somos escogidos por nuestro Dios y somos enviados también para hacer lo que el Señor nos mandó, y es amar a nuestro prójimo, servirle a nuestro prójimo. Y miren esto, un hijo en la casa es un hijo y tiene protección de sus padres, pero un día ese hijo crece y se convierte en un hombre o en una mujer joven, pero llega el momento en que tal vez se casa y se convierte en un esposo o en una esposa. ¿Pero ahí paró todo? No. En el propósito de Dios, mire lo alto y sublime que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Está bien que seas hijo, pero ¿te vas a quedar como hijo? No, no puede ser. Está bien que seas esposo o esposa, que seas hombre o mujer, pero ¿te vas a quedar ahí? No, el Señor dice, no puede ser.
El corazón que Dios quiere tener en cada uno de sus hijos es el corazón de siervo. Que sea un hijo, esposo o esposa, pero con corazón de siervo. Que sea hombre o que sea mujer, pero con corazón de siervo. Que ame a su prójimo, que venga y abrace la palabra del Señor, se humille delante del Señor, no se distraigan, por favor. Que venga y abrace las bendiciones del Señor, pero que se dedique a servir como un verdadero siervo, porque el Señor a esos que le han entendido, que han sido sus ojos abiertos, a esos es a los que el Señor llama sus elegidos, sus predestinados, su pueblo. Nosotros antes no éramos pueblo, hoy somos pueblo de Dios. Amén. Hoy somos pueblo y por eso es que debemos caminar con Él. Por eso nuestra disposición de corazón debe ser cada día a entender más el propósito del Señor. ¿Llevaremos pornografía para entrar al reino? ¿Llevaremos mentira para entrar al reino? ¿Llevaremos prostitución para entrar al reino? ¿Llevaremos dineros mal habidos, mal cotizados, mal cobrados para entrar al reino? Nada podemos llevar, nada podemos comprar del Señor. No podemos hacer cotizaciones elevadas, no podemos utilizar balanzas deshonestas, no podemos hacer todo lo malo para decir, no, es que yo he sido un excelente trabajador. No, con nada de eso podemos entrar al reino. Al reino entran aquellos que verdaderamente aman y obedecen sus mandamientos. Es decir, nacidos de nuevo como Nicodemo. Nacidos de nuevo, arrepentidos genuinamente, con vida nueva en el camino, a esos el Señor recibe. A esos el Señor les cambia y les transforma la vida. Hay gente que quiere tener el iPhone, no sé qué, o el celular de más alta gama y no le importa ir a comprarlo donde venden el que le robaron a otro. Eso es tener un corazón corrompido. Eso es tener un corazón que hace maldad. No, pero es que Dios los puso allá para bendecirme a mí y por eso es que yo lo puedo ir y comprar más barato. No, está comprando robado, está comprando algo que ofende a Dios. Y miren esto otro. Hay personas que viven abrazando una falsa religión. Ellos también están afrentando contra Dios. Cuando cae la torre de Siloé, Jesús aprovechó la oportunidad para advertir incluso a quienes traían la noticia. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y a veces nosotros pensamos aquí, en este país que ocurren tantas tragedias todos los días, esos necesitaban arrepentirse. ¿Y acaso yo no? ¿Acaso yo no necesito arrepentimiento? ¿Acaso tú no necesitas arrepentirte de tus pecados? Piensa en eso. En otras palabras, mis amados hermanos, no piensen que los desastres significan que algunas personas son pecadoras necesitadas de arrepentimiento y otras no. Todas las personas necesitan arrepentirse. Todas, sin que falte una sola, necesitan arrepentirse. De la misma manera en que todas las personas necesitan nacer de nuevo, todas deben arrepentirse, porque todas son pecadoras. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo y arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué? Porque aunque era un maestro de la ley, era un pecador. Amén. Amén.
Y con esto te digo, mira, como he repetido en los últimos sermones, no porque tu madre sea tu madre, la consideres inmaculada y sin mancha. No, es una pecadora y necesita, para entrar al reino de los cielos, nacer de nuevo, recibir una vida nueva y arrepentirse de sus pecados, porque si no lo hace, no va a entrar al reino de los cielos, porque está pecando en contra de Dios vivo. Y para entrar y dejar de pecar, necesita arrepentimiento de pecados. Y vuelvo a repetir, cuando nosotros no vamos a llevar el mensaje de hoy, por ejemplo, cuando hoy nos resistimos, cuando mañana, que es lunes, nos resistimos a llevar este mensaje a otros, ¿estaremos arrepentidos? Piensa en eso. No estamos arrepentidos. Estamos siendo egoístas y el pecado del egoísmo es un pecado en contra de Dios. Por eso es que debemos ir. Que nuestras reuniones de familia se conviertan en reuniones del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no de celebraciones paganas que para nada aprovechan. Que porque se tiene mucho alimento, mucho vino, mucha diversión, mucha alegría, mucho canto. ¿Y qué si el Señor viene hoy y no los encontró arrepentidos? Por eso en Lucas 5:32 el Señor dijo, no he venido a llamar a los que se creen justos. Allí Jesús no quiso decir que hay unas personas tan buenas que no necesitan arrepentimiento. Miren, hermanos, hace un tiempo en esta ciudad, yo escuchaba decir, y no voy a decir de quiénes lo escuchaba, pero se escuchaba decir que había muchas personas buenas, tanto que nos llevaríamos sorpresas de encontrarlas en el cielo, aunque pertenecieron a una falsa religión. Y eso es una gran mentira. Ellos estaban mintiendo. En ese tiempo yo no conocía el Evangelio como lo conozco hoy. Pero si tu familia está abrazando una falsa religión y se cree buena y tú crees que es buena, pues hoy tengo que decirte, esa persona no está arrepentida, está abrazando una falsa religión y si se muere va a ir al infierno, no se va a salvar. ¿Por qué? Porque la única religión verdadera es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es su muerte, es su resurrección, es su ascensión al cielo y su entrega del Espíritu Santo para que viviera en nosotros, recordándonos que solamente se es hijo de Dios, arrepintiéndose de los pecados y reconociendo su sacrificio como hijo de Dios. Como hijo de Dios, quien hizo la verdadera expiación de nuestros pecados. Él fue el único que se puso por nosotros. Una y otra vez, amada iglesia, el Señor nos está llamando y esta es una exigencia urgente porque el juicio de Dios cada día está más cerca. Por tanto, nadie queda excluido. Todos necesitan arrepentimiento de pecados. El juicio final de Dios está y caerá sobre todos los que no se arrepienten de sus pecados. Y vuelvo a Mateo 12:41. El día del juicio de los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero se niegan a arrepentirse. Ellos precisamente
los que se negaron a arrepentirse, fueron los que crucificaron a nuestro Señor en ese tiempo. Pero ¿y si el Señor estuviera hoy aquí hablándole a la iglesia, que de por sí lo está haciendo, que de por sí está exhortando, que de por sí está llamando al verdadero y genuino arrepentimiento? ¿Nos vamos a arrepentir o vamos a continuar en nuestros delitos y en nuestros pecados? Esperando solamente que Dios bendiga, esperando solamente que Dios haga cosas nuevas en los hogares. No puede ser. No puede ser, porque el Señor viene. Jesús, el Hijo de Dios, está advirtiendo a las personas sobre el juicio que llegará. Y si no nos arrepentimos, entonces no escaparemos de la ira venidera. Porque el arrepentimiento es de fruto. Y el fruto del arrepentimiento es verdadero, es duradero, es permanente. No es hoy me arrepiento y el martes otra vez estoy cayendo, no. Mateo 11:21 dice: ¿qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? ¿Qué aflicción? Y en Reina Valera dice: ¡ay de ustedes! Piensa en eso. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Necesita restauración tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida personal? ¿Necesita restauración tu vida personal, tu vida íntima, tu vida de comunión con Dios? ¿Necesita de un consejo? ¿Necesita de una guianza? ¿Por qué no acudes entonces a tus pastores? ¿Por qué esperas que tus pastores sean los que te llamen a ver si tú los recibes para un consejo? Pero nunca se escucha, y escucha bien, iglesia, nunca se escucha en esta iglesia que una persona llame a sus pastores a decir: yo necesito un consejo. Y si estamos arrepentidos genuinamente, entonces ¿por qué no crecemos? Piensa en eso. Es por eso que la exigencia del Señor al arrepentimiento es parte de su mensaje central respecto al reino de Dios, porque fue Él el que dijo en Marcos 1:15: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. El Señor viene por segunda vez. Y su llegada es inminente, mis hermanos. La exigencia de arrepentirse se basa en el misericordioso ofrecimiento de perdón de pecados y en la misericordiosa advertencia de que hay un día no muy lejano en que aquellas personas que rechacen el ofrecimiento perecerán en el juicio de Dios. Y ya no habrá oportunidad. Lucas 24, 46 y 47. Y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Amén. Amén. Esa es la esperanza viva que tenemos, mis hermanos. Que si nos arrepentimos, el Señor viene y nos perdona. Por lo tanto, hoy yo te invito a que vayas a tu lugar de intimidad, en tu alcoba, enciérrate allá tú mismo con el Señor, tú misma. Ve,
Ocupa unos minutos, aprovecha bien el tiempo, ocupa unos minutos y ve y entra en intimidad con el Señor y dile: Señor, dame mi propósito de vida, pero lo primero que necesito, Señor, es reconocer que soy un pecador, que necesito arrepentimiento. Esa es la exigencia de Jesucristo para todos nosotros, que me arrepienta de mis pecados. Que yo sea cambiado desde lo más profundo de mi ser. Que todo lo que sea que deshonre a Dios sea arrancado de todo mi ser. Que esas cosas que separan mi vida de Dios se mueran y pueda yo recibir el perdón de mi Señor. Que todo lo que denigra de Jesucristo en mi corazón sea desarraigado de todo mi ser. Y que atesoremos a Dios en lo más íntimo de nuestro ser y exaltemos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Amén.